buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos en Conversando a la Noche, espacio del que disfrutamos mucho porque podemos conocer a los invitados especiales que traemos, protagonistas de la actividad política, social, educativa, cultural de nuestro país, deportiva otras veces. La idea es que conozcamos un poquito más a fondo a personas que de por sí ya tienen un desempeño conocido en la sociedad. Hoy vamos a hablar con un educador, pero que al mismo tiempo también es colega, porque ha trabajado también en los medios. Algunos le dicen paí, pero después vamos a explicar que ese es un apodo, no su profesión. Es en realidad un educador a calta cabal. Él ha tenido la gentileza de venir y nos va a contar mucho acerca de lo que se está trabajando en ese ámbito tan difícil, tan complejo que es la educación en nuestro país. Él es Luis Fernando Ramírez. Aquí lo presentamos. Luis Ramírez, psicólogo, orientador vocacional, coach de aprendizaje, cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cristo Rey. En el año 1986 se recibió en la Universidad Nacional de Asunción. Fue profesor en el Colegio Cristo Rey, entrenador de básquet, profesor de psicología y filosofía, director del departamento pastoral del Colegio Cristo Rey. Es fundador del Centro para el Desarrollo de la Inteligencia. Es uno de los fundadores del programa Juntos por la Educación. También es miembro del Claustro de Honor de Profesores de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Casado, con 2 hijos. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay, vicepresidente de Olimpiadas Especiales del Paraguay. También es miembro del Departamento de Desarrollo Humano de las Divisiones Formativas del Club Olimpia, miembro del Departamento de Evolución de la CONMEBOL. Bueno, ahí teníamos una semblanza con unas fotos históricas, ya más joven inclusive en algunas de ellas, nuestro invitado de hoy, pero acá lo tenemos para comenzar a hablar. Querido Luis Fernando Paí Ramírez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. ¿Quién te puso Paí? Fue en el Cristo Rey, Sí. 6º grado, estábamos haciendo una obra de teatro, la llegada de Colón, y yo era uno de los frailes que acompañaba. Ajá. Salgo de escena y le doy la bendición al auditorio. Lógico, los padres se desparramaron de risa. Sí. Y viene al final un papá y dice, ¿quién es el que hizo de Paí? Sí. Y Ramírez, y quedó Paí Ramírez. Ahí quedó. Quedó Paí Ramírez. ¿Qué promoción sos? Soy promoción 86. 86 del Cristo del Rey. Cristo Rey. Ya por entonces mixto el colegio. Mixto, sí, desde el 83 la primera promoción mixta del Cristo Rey, comenzó más o menos en el 73 el colegio Claro. a ser mixto, Sí, sí. y ya nos tocó la promoción. Era una amplia desventaja la de las mujeres, ¿verdad? Sí, Porque todavía. había 8, Sí. 9 en un curso de 35, 36, ¿verdad? Hoy eso está ya 50 y 50. Yo soy promoción 76 solamente de varones. Imagínate Solo varones. el salvajismo que era eso. Pero bueno, 2 exalumnos jesuitas va a ser un problema esta charla porque lo vamos a querer hablar mucho. Voy a privilegiar a mi invitado. Bueno, dije al principio, y poca gente hoy ya lo sabe, pero tuviste una larga trayectoria en los medios. Te metiste mucho en los medios durante mucho tiempo. Sí, sí, Mario. Fui presentador en Noticiero de Canal 2 cuando se originó el primer Canal 2. Ajá. Después trabajé en todos los canales. Sí. Yo tuve la Deporte suerte siempre. hice noticias Ok. en Canal 2, hice algún programa económico y finalmente me dediqué al deporte. Tuve la suerte, el privilegio de ser amigo y compañero de Gustavo Con, un extraordinario para mí periodista deportivo. Sí, uno de los grandes. Y vos sabés que en el colegio jugábamos. Ajá. Éramos compañeros, grabábamos en los famosos cassettes Ah, mira vos. las jornadas deportivas de los sábados y relatábamos y comentábamos. Y jugábamos de niño. Claro. Hacíamos el periódico, recortábamos el Sí. diario y le hacíamos nosotros un periódico del colegio y todo. Y después fuimos a jugar, pero ya profesionalmente. Entonces llevábamos muchos años haciendo eso y nos divertíamos mucho. Tuve 12 años en los medios. Convengamos que los jesuitas potencian mucho el tema de la comunicación. Sí, sí, sí. Realmente hay que decir, nosotros tuvimos un espacio extraordinario ahí en el colegio para trabajar todo eso que era
éramos unos mini periodistas, ¿verdad? Exacto. Bien, eso pasa en tu vida, pero después vas entrando en el ámbito universitario, académico. ¿Cuál fue Sí. tu major? Yo estudié psicología, Ok. me recibí de psicólogo y mientras estaba estudiando psicología empecé a trabajar en el Cristo Rey, el Ajá. colegio. Me recibí y al año empecé a trabajar. En aquel entonces se le llamaba celador, un nombre poco feliz. Sí, cierto. ¿Verdad? Casi como una cárcel. Claro. El celador. Y muy poco feliz el nombre. Después se transformó y fue profesor guía. Profesor guía. Bueno, yo hice primero los cursos para ser profesor guía. Finalmente, mientras estudiaba psicología, me encantó el periodismo. Nos metimos a hacer periodismo muy, muy joven. Y empecé a desarrollar esta idea, después de recibido, de lo que hoy es el CDI, ¿verdad? Ajá. Y mientras hacía esa transición entre el Cristo Rey y lo que iba a venir, hice 12 años periodismo. Qué interesante porque es como que fuiste sumando varias disciplinas hasta llegar a esto que hoy es tu principal motivación de vida, ¿no? Es así mismo. Vos sabés que es interesante porque yo decía, el periodismo es una pasión. Hasta Sí. hoy tengo ganas de estar siempre en la radio, que fue lo que más me gustó, televisión Ajá. también. Pero decía yo, comparando y sopesando, finalmente la psicología siempre Claro. ganaba la pulseada. Está bien, está bien. Y esto vinculado también al ámbito académico, sobre todo al ámbito educativo, que es una de tus pasiones también, evidentemente. Sin dudas, sin dudas. Yo tuve el privilegio de nacer en una escuela. Mi mamá fue dueña de un jardín de infantes, los primeros de Asunción. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Sí, Pinocho. Pinocho, el sí. famoso Pinocho. Sí, sí. Y entonces yo nací en Ahí una cerca escuela. del canal, ¿verdad? Ahí cerca de lo que era el SNT y Exacto. a 2 cuadras del Cristo Rey, 1 cuadra y media del Cristo Rey. Que seguía todavía hasta hace poco. Hasta hace poco seguía. Sí, sí, sí. Yo estuve sí. por ahí Entonces, ya como autoridad, alguna vez invitado. Sí, Pinocho. entonces vos fíjate. Entonces nací ahí, nací en una escuela. Desde chico jugaba en el patio y eran mis compañeros y yo estaba ahí. O sea, mamamos mucho lo que es educación desde que nacimos. O sea, vos fuiste un chico ahí de Sajonia, Deportivo, así mismo. Cristo Rey, Crucecita Milagrosa, esa es tu... Esa era El esa era parque. el parque, Carlos Antonio López, sí, sí. De hecho, teníamos un equipo de fútbol en el Sajonia que se llamaba Barrio Canal, Barrio porque Canal. éramos todos del barrio del Canal. Claro, qué curioso, ¿no? Cómo varias cosas te fueron marcando, evidentemente. La educación, el deporte, Sí. el canal, que era el único canal por entonces. El único canal por entonces. Y tenía una cancha de arena ahí al costado donde Sí. jugábamos, un arenal terrible Sí, y nos claro. divertíamos muchísimo ahí. Cierto que sos muy apasionado, por no decir calentón, jugando fútbol. Cierto. Me contaron. Dice que te Cierto. transformas. El Luis Fernando Ramírez tranquilo, ecuánime, que explica las cosas. Dicen que es otro cuando juega partido. Hasta ahora, Hasta ahora. sí. Y, No, por supuesto, mucho más moderado ahora. ¿Y con quién juega? ¿Con los exas? Jugamos con los Exas y tengo, bueno, la suerte de poder jugar todavía al fútbol y jugamos en el Sajonia, en fin, Ajá. en los distintos clubes Ok. que puedo jugar y me invitan. ¿Qué puesto? Delantero. Delantero, Delantero, claro, sí, sí. aguerrido. Después voy a entrar a la parte educativa más seria, pero me divierte hablar con Paí porque es como hablar con un amigo realmente. ¿Familia cómo está conformada? Estoy casado, tengo 2 hijas, son Ajá. mellizas, tengo Mira unas vos. mellizas. Una de ellas jugadora de básquetbol ahora, acaba de salir campeona con Félix Pérez. Ah, a sí, este nivel- equipo fabuloso. El fabuloso. Y ganó en equipo, Paysandú. sí, exactamente. Mirá vos. Sí, sí, o sea que dedicada. una tiene tu vena deportiva. Sí, las dos en realidad, una simplemente ahora se retiró un poco porque le tocó una carrera más pesada y entonces no pudo ahí ¿Cuántos equilibrar. años tienen? 19 años. 19, ya salieron del colegio. Salieron del colegio, están ya una arquitectura, la otra nutrición y bueno. ahí- Ajá. así Qué fue. interesante. Y ahí cerraste la fábrica. con tu Sí, letra. sí, fue un susto enorme. Vos sabés que la Dos, anécdota, dos al mismo tiempo, claro. no sabíamos. Ay, ay, ay. Y ya estábamos ahí a los 8 y algo de meses, 7 y algo, y le dice, anda, hacete una. Nos vamos a la ecografía y dice, ¿por qué no pidieron 2 turnos? No sé, doctor, le digo, yo sé que hay que pedir un turno. No, pero, no, ¿cómo no saben? Yo ahí ya me empecé a poner blanco. No, ¿qué tenemos que saber? Y se da cuenta ahí que no sabíamos Que no nada. sabía. Dice, miren, son 2. Dice, yo no sabía si llorar o reír. Doble presupuesto de entrada, ¿verdad? Qué maravilla. Bueno, Todos. venía a un buen puerto porque yo tengo familia de 2 pares de mellizos. Ah, En mira. mi casa había 2 pares de mellizos. Qué Yo notable. inclusive de chico preguntaba dónde estaba mi mellizo, porque todo el mundo tenía mellizos. Bueno, vamos a entrar después en educación, que es un tema que a todos nos preocupa, nos apasiona y también nos debe ocupar. El gran desafío del Paraguay, Luis Fernando. Sin duda, sin duda. Y no es solamente una retórica esto, Mario. Nosotros podemos ver que
no tener educación, no tener la educación en el amplio sentido, también en lo que hace al conocimiento, pero un pueblo educado, un país educado nos atrasa muchísimo, nos deja ahí al costado, seguimos siendo una sociedad recolectora, cuando tendríamos que haber estado en otro Claro. ritmo de la industrialización y el desarrollo, ¿verdad? Pero todavía somos y nos comportamos como recolectores y a veces como rapiñeros. Bueno, esa definición la dejo para después desarrollar a fondo. Es duro lo que dice Luis Fernando, pero no es más que la verdad. Pero ¿por qué llegamos a eso? ¿Cómo se modifica esa realidad? Vamos a ir hablando un poquito. ¿Cómo se debe enseñar hoy en un mundo en que los chicos son más rápidos que nosotros con las herramientas? Usan mejor la tablet, el teléfono, la computadora y nosotros somos casi analfabetos informáticos. ¿Cómo hacemos para que ellos se interesen en esas materias tan aburridas que enseñamos? ¿Se puede hacer una reforma educativa en serio o vamos a seguir haciendo retazos, saldos y parches? Enseguida, Luis Fernando Ramírez nos habla un poco ya dentro del tema principal de hoy, de esto que debe ocuparnos como país. Ya volvemos. Seguimos con Luis Fernando Ramírez, nuestro invitado de hoy es titular actualmente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas y director del Colegio CDI. A propósito, quiero hacer una pequeña historia del CDI antes de entrar en el tema educativo en general. Me acuerdo que comienza como un proyecto ahí en Textilia, detrás. Sí, sí. ¿Hace cuánto? Comenzamos hace 20 años. Realmente comenzamos con un proyecto que se llamó Educación de Talento. Ajá. Habiendo estado en el Cristo Rey, habíamos visto que había mucho talento en la escuela, Sí. que había sectores que no eran correspondidos o que no tenían un espacio en la escuela. Entonces decíamos, la escuela tradicional no contempla el arte, no tiene tiempo para desarrollar, Sí. qué sé yo, cineastas, Cierto. músicos. Entonces creamos un instituto, un centro que diera lugar a todos esos chicos. Y así comenzamos, desarrollando propuestas para niños talentosos. Yo siempre digo mal llamados superdotados porque el superdotado casi no existe. Es como un Da Vinci que era bien dotado en todo lo que hacía, pintor, escultor, inventor. Eso casi no hay. Lo que sí hay es niños especializados en un área, en matemáticas, en lengua, en el desarrollo espacial, en las emociones, pero esos son talentos, señal anticipada de algo en algún área. Entonces, nosotros nos dedicamos a eso. Y fuimos creando una comunidad que fue creciendo y tuvimos una intervención muy linda, Mario. Nos fuimos al Bañado Sur, Sí. a la cancha del Sport Colonial, 33 y Yegros, a fondo. Y montamos en el camarín una escuela para estimular niños entre 18 meses y 3 años. Con este programa que habíamos creado para el desarrollo de talento. Al entrar, medimos las condiciones de los chicos y estaban todos en situación de riesgo, desarrollo mental, en fin. Después de 8 meses de este programa, los chicos estaban todos en un término superior, sin haber modificado su alimentación y su contexto. Claro. Entonces nos dimos cuenta que teníamos una herramienta muy poderosa en las manos y así fue que lanzamos todo un programa de educación para la primera infancia. Eso me llevó incluso a recorrer varios países. Trabajé en México con el CONAFE, Consejo Nacional de Familia. Sí. Trabajé con la asociación, con la institución de educadores infantiles mundial. Recorriendo, contando esta experiencia, pero los fundamentos de esta experiencia. Claro. Por ejemplo, todo el programa de desarrollo en México, en 6 estados, se hizo basado en esta teoría, en este modelo. Entonces teníamos algo muy potente, comenzamos a trabajar y eso comenzó a crecer. Cuando empezamos dijimos, nunca vamos a poner una escuela, no queremos ser una escuela, somos un centro de estímulo. Claro. Pero el tiempo nos fue llevando, formamos una colectividad de 150 familias que nos dijeron, no, tenés que, nos das acá esto y después tenés que ¿Esos continuar. eran papá la de los escuela. chicos? Papá de los chicos. Mira vos, qué interesante. Que son los que nos empujaron a abrir finalmente la escuela. Qué interesante el proceso, ¿no? Porque no fue que hagamos una escuela y vamos a ver qué hacemos. Fueron experimentando, llevando el proceso, asesorándose también. Y sobre todo investigando, que es lo que hacemos poco en Paraguay. Sí, exacto. Investigar, tener un resultado, una conclusión y ahí afinar el producto, volver a mirar, volver a investigar. Y eso nos fue llevando a un modelo educativo hoy totalmente inédito para el Paraguay, diferente. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo hicieron para que el MEC les permita? Durante todos estos años, nosotros lo que hicimos fue construir un vínculo y una relación con el MEC. Ok.
en dos líneas. Una con los técnicos, Sí. que son finalmente los que permanecen, los que están, Sí. los que conocen, Más los allá que de los van cambios aprobando, más políticos. allá de los cambios políticos. Y con ellos, cada vez que nosotros estudiábamos algo, cada vez que nosotros traíamos a alguien, le dábamos participación y teníamos una convivencia, tenemos hasta hoy día una convivencia riquísima. Hoy muchos de esos técnicos son autoridad. Sí. Y eso nos permitió que pudieran entendernos y que pudieran a partir de ahí, porque no es, siempre suelo decir yo, es una excusa esto del MEC, y no, es como vos le explicás lo que haces para que desarrollemos el programa. Es más, el programa de la primera infancia del Ministerio de Educación, que de paso Paraguay es uno de los pocos países, creo que hay solo 2 en toda América, que tienen un programa para educación de la primera infancia. Modelo, ejemplar, está basado en las teorías con las que nosotros construimos nuestra escuela. Entiendo. Es decir, es vanguardista a nivel mundial. ¿Qué hay ahí? Jean Piaget, que... Fundamentalmente Howard Gardner es Sí. un autor que habla de las inteligencias múltiples, es una Ok. mirada muy interesante. También hay hoy lo que se llaman los modelos emocionales del desarrollo socioemocional del aprendizaje. Ajá. Breve, Sí. un niño o cualquier humano, pero un niño que no está seguro y tranquilo no aprende. Ajá, ok. Mientras alguien se está defendiendo, yo siempre pongo esta Mira, qué anécdota. interesante. ¿Cierto? Yo largo ahora una cascabel aquí Sí, no vamos a estar... y le digo, atiéndanme. No, yo Imposible, va a estar nada. mirando, va a estar Claro. viendo si pasa la cascabel. Tampoco puede aprender mientras estás atajando golpes. Tampoco. Entonces vos fijate esa disposición emocional cuando un niño no está seguro y tranquilo porque digo yo, está atendiendo la cascabel, no aprende. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar condiciones de seguridad y confianza. Y a partir de ahí, con toda la neurociencia y todo lo que hay, construimos un modelo de lo que vos decías. O sea, ¿cómo aprenden hoy los niños? Sí. Y ahí montamos una experiencia educativa, ¿verdad? Entonces, tiene el desarrollo socioemocional, tienen las teorías de inteligencia, Piaget un poco porque es el padre de todo lo que se hizo con la Claro. primera infancia. Y bueno, ahí yo creo que la clave del éxito de la educación hoy pasa por lo socioemocional, no hay otra cosa. Ahí entramos en un punto complicado porque no dejamos nunca de aplicar todavía aquella vieja estructura educativa, de aprender de memoria, de copiar en el anotador, de la tabla. Yo hasta ahora estudio con mis hijos chicos la tabla. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3. Estábamos ahí todo el día, ¿verdad? La tortura para ellos y para mí también. Pero bueno, ¿cómo se sale de eso? ¿Ustedes buscaron otras fórmulas, otros caminos y cómo se logra eso? Sí, hay que salir de eso Ajá. por una simple razón. Los chicos ya salen de eso aunque no quieran, porque viven otra cosa, viven otro escenario, Sí. viven un escenario muy distinto donde ya lo visual y lo auditivo juega un papel muy preponderante en la vida de ellos, no como Ajá. nosotros que teníamos un mundo muy analógico todavía de Cierto. papel y lápiz. Papel y lápiz. Ellos ya no tienen un mundo de papel y lápiz. Por eso a mí a veces me sorprende cuando insistimos tanto y decimos, no, tienen que aprender. Y yo digo, pero contame una circunstancia de la vida donde vos uses. Claro. Y no hay. Para ellos Ya hoy no. hay. ¿A quién vos le vas a enviar tu currículum hecho a mano? No vas a conseguir laburo. Entonces, hacemos cosas que hoy ya no se usan en la vida operativa diaria. Entonces, los chicos ya están en otra, tienen otra velocidad de resolución y lo que tenemos que enseñar es a pensar. Tenemos que enseñar cuál es la estructura por la cual alguien, mezclando números, llega a proporciones o llega a un número o suma o resta. Ok. Y voy a poner algunos ejemplos de, o sea, si no hay una comprensión del concepto de qué es sumar y qué es restar, que estén los números ahí y que aprenda de memoria no sirve mucho. sirve mucho, no sirve Ajá, mucho. Entiendo. Entonces nosotros decimos, para que pase eso tienen que haber 3 cosas. Tiene que haber una idea clara, tiene que haber una imagen y tiene que haber una emoción. Las 3 cosas hacen un concepto. Voy a poner un ejemplo. Yo digo, mamá, Sí. vos vas a tener una imagen, vas a tener una idea, me vas a decir, o sea, Sí. amor, y vas a tener una emoción. Si tu emoción, en virtud de ese concepto, es, por ejemplo, rabia, va a ser difícil que entres al concepto. Claro. ¿No te va a gustar hablar del concepto, mamá? Entonces, fíjate el papel de la emoción en cualquier proceso. No es solamente tenemos que sentarnos, reírnos, que dé gusto. No, no, no. El humano graba los conceptos pegado a una emoción. Y te voy a decir algo que vos vivís profundamente. Vos escuchás una música
y automáticamente te vas al lugar en donde esa música tuvo significado para tu vida, a los olores Claro. y a exactamente la misma emoción. Sí. Te volvés a emocionar de la misma manera. Ese es un concepto. Qué interesante porque me recuerda cuando los asesores de campaña nos decían el voto finalmente siempre es emoción. Siempre Vos emocionante. podés decir todo el programa de gobierno, podés explicar todo, pero por emoción te va a votar o no alguien. Así es. Si es que le transmitiste. Ahora, ustedes inclusive fueron más lejos. Desafiaron el concepto del aula rígida, los Sí. pupitres, la fila. Yo me acuerdo, yo tomaba distancia, vos también Sí, yo seguramente. también, yo también. Fila 1, fila 2. Sí. Teníamos un lugar siempre fijo todo el año y te cambiaban a veces por castigo. Era toda una estructura. Ustedes rompieron eso. A mí me asustó cuando fui al CDI la primera vez porque no encontré la clase clásica, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Y es así como decís, Mario, es un proceso difícil, complejo para los que vivimos y nos formamos porque parece desordenado, parece... Claro. Y yo lo que digo es, tiene otro orden y tiene el orden en el que viven los chicos hoy. Entonces, porque el mundo de los chicos hoy es múltiple. Sí. Hacen muchas cosas al mismo Simultáneamente. tiempo. Sí. Entonces, ese es el rigor, no es el rigor de un asiento único, de un solo tiempo, no existe eso, están rotando todo el tiempo. Sí. Entonces, nosotros decimos, puede parecer, pero a la larga le estamos dando y le estamos preparando para el mundo que a ellos realmente les va a tocar vivir, que es un mundo que tiene algo que es muy importante, la diferencia entre el orden que viene de afuera, dado por los bancos, por las filas, por la distancia, porque es un orden que viene de afuera. Hoy decimos nosotros necesitamos desarrollar la autonomía, que es el orden que viene de adentro. Okay. Si un ser humano, no solo un niño, no tiene hoy esa capacidad, no puede hacer nada, no existe, no va a existir por mucho conocimiento que tenga. Porque hoy, para cualquier cosa, la autonomía es clave. Y la autonomía tiene 3 principios, que vos seas capaz de tener una idea, que seas capaz de explicar y capaz de llevarlo a la práctica. Quien hace eso es una persona autónoma. Fíjate para el mundo laboral. Es fundamental la autonomía. No puedes estar diciéndole todas las variables que va a ocurrir porque ocurren demasiadas variables. Ya no hay tiempo tampoco. Ya no hay tiempo. Entonces, si nosotros le seguimos educando a nuestros hijos como si ese mundo no existe y la autoridad y el poder viene de afuera, nuestros hijos no están preparados. Ellos tienen que desde adentro sacar. Ellos tienen que tener 3 cosas. Autorregulación, autoconciencia y autonomía. Y esos son los pilares de la educación de nuestra escuela. Me encanta, estoy aprendiendo mucho, creo que usted también, señor, señora, pero tenemos tantas preguntas por cada afirmación que hace Luis Fernando. Así que enseguida, una pausita breve y seguimos preguntando para entender este complejo mundo en el cual la educación está cambiando velozmente y que ojalá no perdamos ese tren de la historia. Ya volvemos. Tercera parte de esta apasionante charla con Luis Fernando Ramírez, director del CDI y actualmente titular de la, ¿cómo que se llama la asociación? AIEP, Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay. ¿Hace cuánto sos presidente? Estoy ahora como vice hace 2 años. 2 años, Sí, ok. sí. Después voy a entrar un poquito en ese tema y en los últimos sucesos que preocupan mucho a los padres, pero quiero profundizar lo último que dejábamos. Al final de todo este proceso tan apasionante que estabas describiendo, igual el chico va a tener que rendir, salvar su examen y saber los rudimentos básicos de todas las operaciones matemáticas, tiene que saber redactar. Sí. ¿Cómo congeniamos esa especie de libertad o caos con un aprendizaje que es necesario? Qué interesante, Mario, esto que me decís, porque esto es lo que nos decían los padres. No, ahora cuando se vayan a la universidad, no pasa nada, superan. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, en donde todos los días cuando terminan los chicos desde el 4º al 6º grado, Sí. escriben un párrafo. Entonces, vamos a suponer al 4º grado le toca, este año es Mi Mundo Interior. Ajá. Y todo el año, antes de salir de la escuela, escribe un párrafo. Hoy me sentí 289, 290 días de clase, Sí. 290 párrafos. Al finalizar el año escribió un libro. Sí, está bien. En 3 años escribió 3 libros. Vaya que va a saber escribir. Es decir, no se pierde, sino que vamos utilizando la dinámica de la vida para aprender con los elementos de hoy, la computadora, la tablet, el teléfono, a escribir, porque escribir
no es un rudimento de pegar las palabras. Escribir es una forma de pensar. Claro. Y lo más difícil, Mario, y vos sabés porque sos escritor, es traducir a la palabra tus emociones, tus sentimientos, tu pensamiento. Es un esfuerzo casi físico. Es enorme. Sí. Y Eso nuestra tradición es escribir largo hasta tarde, con la vela al lado, como antes, ¿verdad? Y ahí producir el hecho literario. Lo que vos decís es distinto, es una disciplina casi diaria, rutinaria, que después te puede generar totalmente un volumen. Pero que además le enseñamos a amar escribir. Ajá. Le enseñamos a que la escritura sea un vehículo de comunicación de su mundo. Entonces, primero con algo que es propio, que es de ellos, pero después con su imagen, con su imaginación, con su fantasía. Entonces, finalmente aprenden el arte de amar la escritura, no de escribir, Correcto. no de la ortografía, no de que no está mal y lo tienen que hacer, pero eso se aprende en 2 años. Si yo le torturo a un niño desde que está en el primer grado con que escriba dentro del renglón, con que no salga, le pongo y le pinto el cuaderno de rojo porque se equivoca, además en una etapa en donde no tiene condiciones de hacerlo, estoy matando la escritura, creyendo de que la letra con sangre entra. Como decía la maestra. Claro. Nos decía la maestra. Nos decía, ¿te acordás que hacíamos y no hacían los palotes y escribir bueno, y ahí repetir? quiero tocarte algo que me preocupa. Nuestra generación, la mía, un poco más antigua, la tuya también, tiene como una especie de visión negativa de los chicos ahora. Dice, no saben ni expresarse, no saben ni presentar un escrito, no conocen la historia del Paraguay. A mí me asusta ese pensamiento, pero sabrás que estás pensando eso mucho en nuestra generación. ¿No estamos entendiendo los procesos de los chicos ahora? No estamos entendiendo. A mí me sorprende la cantidad de información que tienen, todo lo que saben y de cualquier tema. ¿Cierto? Sí. ¿Sabes a través de qué? De los TikTok, por ejemplo. Exacto, sí. Están informados de todo. Sí. De todo lo que pasa en el mundo. Nosotros no. Nosotros en nuestra época, no sé, yo siempre suelo decir, parece que yo vivía en un termo. Que no éramos de leer el diario. No, los papás leían. Los papás leían el diario. Sí. Eso no era, no podían ni tocar el diario. No, para más, claro. Imagínate. Sí, sí, sí. Entonces digo, hoy ellos están en otra, están realmente en otra. Lo cual es otro desafío también. Es un desafío enorme, porque tenemos que seguirle. Y hay otro dato, no leen. Nosotros estamos leyendo con los alumnos del segundo de la media un libro de Harari, que es un historiador, Sí. que escribe De animales a dioses. Conozco. Ese libro lo están leyendo. Y es un libro denso, Sí. complejo, complicado. Lo desmenuzamos. ¿En qué nivel? En el segundo estamos hablando de chicos de entre 16 y 17 años. Está bien. Un análisis. Pero ¿qué hacemos? Aparte de leer el capítulo, tenemos un PowerPoint, tenemos un video, tenemos preguntas, traemos a alguien que les inspira sobre ese tema. Y entonces ellos lo que hacen es aprenden a entender cómo funciona el mundo. Cuando vos empezás a entender cómo funciona el mundo, te apasionás. Claro. Qué desafío enorme, porque eso que decís también implica que van a recibir muchos contenidos, algunos hasta erróneos, en esta etapa de tanto fake news, algunos hasta peligrosos. Correcto. O sea, el gran trabajo va a ser cómo... Seleccionar, Sí, distinguir sí. cuál es la información útil y cuál es la inútil. ¿Y cómo hacen? ¿Hay un guía? ¿Tiene que haber alguien que...? Sí, eso sí, nosotros hacemos un mix de 2 cosas. Ajá. Tenemos un coordinador metodológico Ya. que trabajamos nosotros lo que le llamamos las habilidades del pensamiento. Es decir, por ejemplo, hay una lectura y le preguntamos, ¿con qué conectás esa lectura? Conecto con... Sí. ¿Qué preguntas te surgieron durante la lectura? ¿Y qué cosas no estás de acuerdo de la lectura? Entonces, es una guía de ordenamiento del pensamiento. Y tenemos guías para cada momento, de manera que podamos a la lectura y al contenido darle también una estructura de pensamiento, un orden de pensamiento. Correcto. Esa es una de las claves para que la lectura adquiera una dimensión distinta, diferente, y no solamente quedarme con si entendí, no entendí, qué entendí, quién fue el autor, si había 3 pollos o 4 gatos en la lectura. Claro. No. Tiene otro nivel de comprensión de la lectura. Entonces, coordinador metodológico. Y por otro lado, alguien apasionado del tema, que le transmita Claro. la vida, Sí. eso que es, y les haga las conexiones, porque el experto lo que le da es la conexión.
Le dice, ¿se acuerdan cuando los griegos hacían eso? Bueno, hoy eso se llama, y abren así los ojos y Claro. dicen, claro, esto es Sí. por la tecnología, pero los griegos ya hacían. Claro. Los romanos que hicieron, inventaron, los romanos, sí, los romanos. Entonces lo desafías, le metes en un mundo a los jóvenes que se vuelven locos, realmente entran de cabeza en eso. Claro, me encanta, es interpelador, es desafiante, pero ¿por qué no podemos llevar esto mismo a la escuela pública, por ejemplo? Muy interesante, porque es otra cosa. La formación docente le prepara para ser una grabadora. Sí. Es decir, aprieta play y transmite un libro. No, muchas veces no conoce lo que transmite. Entonces, no tiene pasión. Y no estoy hablando mal del docente, que es otra formación. Sí, sí. Entonces, fíjate, nosotros juntamos dos mundos, Mario. Una metodóloga y un apasionado. Claro. No podés conseguir todo. Y este es un error de la economía educativa. Fíjate vos, y te voy a poner un caso. En el primer grado tradicional hay una maestra. Sí. Nosotros tenemos 9 maestros en el primer grado. Esa es la diferencia. Claro. Entonces, lógicamente es otra estructura, es otra manera, es otro abordaje y es otro costo. Se intentó con las herramientas, la famosa computadora por niño, tampoco se logró del todo. ¿Qué es lo que hay que poner? ¿Conectividad? No, yo creo que la computadora no entró porque se pensó solo en el fierro, Sí. en la parte dura. No se pensó en el maestro, no se pensó en formar al maestro. Y cuando digo formar al maestro, no es capacitarle tipo computación, que sepa PowerPoint. Claro. No, es cuál es la concepción que tiene esa tecnología. Ajá. Entonces, por ejemplo, eso nos manda, cuando vamos a trabajar tecnología, a lo que le llaman la clase invertida. Es decir, yo te doy un texto y mañana venimos a discutir el texto. Es otra la dinámica que se da. Porque vos vas a entrar a tu casa, vas a llegar, vas a abrir la computadora y vas a ver un video, vas a escuchar lo que quieras. O sea, te vas a nutrir de muchas maneras de aprender, no solo del libro. Sí, totalmente. ¿Entendés? Entonces vos vas a llegar con mucha información a la clase y yo digo, bienvenido porque voy a jugar con toda esa información. Pero cambió todo, o sea, no es el maestro que te da la información, que te dice lee de aquí, que te dice quita de aquí. Te abre el mundo y después cierra el mundo. Pero ese es el nuevo maestro. Hagamos una autocrítica. También los padres tenemos que reaprender todo. Todo. Yo quiero el temario. Yo cuando Ana René, mi hijo, le digo a la profesora, mandame el temario. Quiero que sea posible las preguntas y la respuesta para estudiar de memoria. Es terrorífico. Estamos los papás también todavía pegados a eso. Y si nos dan eso, decimos, qué desastre este colegio. Es más, al cuaderno, a que esté todo copiado, a decir de dónde vamos a sacar. Sí. Y yo les suelo decir a los padres, es una calamidad porque estudian Grecia y es un párrafo. Sí, claro. Roma son 2 párrafos. Es decir, estamos asesinando a la historia y al conocimiento. Claro. Entonces, pero pasa eso que vos decís, Mario, buscamos el examen clásico, la respuesta, pregunta. La bolilla, y la unidad. Y no nos damos cuenta que le estamos condenando con eso a nuestros hijos al atraso total. Eso no es una manera de vivir y nunca más va a existir esa pregunta, esa respuesta, esa bolilla. Claro. No, el mundo es hoy múltiple. Claro, yo me quedo pensando en los ríos de la India que aprendí de memoria. Nunca pude usar, nunca navegué esos ríos, nunca me preguntaron. Pero bueno, aprendí de memoria en geografía de 5º grado. Enseguida vuelvo con Luis Fernando, ya la última parte. Vuela este programa, pero qué importante lo que hablamos. Lo escuché desesperado con el tema de las clases virtuales, para que vuelan las clases, era uno que más hablaban los medios. Quiero preguntarle por qué y en qué fallamos en esa vinculación virtual durante la pandemia. Y después también un tema que ahora está muy en boga, que es el miedo de todos los padres por el tema de los abusos infantiles y el bullying y ese tipo de cosas. Voy a tratar de resumir en los últimos 10 minutos con Luis Fernando Ramírez. Volvemos a la última parte de este programa que ha volado prácticamente, pero vamos a aprovechar estos últimos 10 minutos. Luis Fernando, te escuché hasta desesperado en un momento dado de la pandemia. Nos hizo daño esos 2 años y medio de ausencia de las clases de los chicos, ¿no? Sí, mucho daño. Mucho daño y sobre todo en el ámbito emocional. Claro. Fíjate lo que pasó. Le condenamos a los niños al encierro. Y digo esto porque los adultos por lo menos al supermercado podíamos salir, ¿cierto? Y de alguna manera hacíamos algunas cosas. Tapaboca, el trabajo un ratito. Los chicos no, se quedaban ahí, nada. Además, asustados porque ellos eran los transmisores de la enfermedad a los adultos.
Y había que cuidarle al abuelito, al tío. Entonces, encerrados y solo con la tecnología en medio. Entonces, lógicamente, y te cuento así algunas anécdotas de cómo nos desfasamos totalmente, pero todos. Hoy los chicos vienen, es como cuando dejaste el colegio, después de 2 años te encontrás con un compañero y no le conoces. Claro. Porque a lo mejor está gordo, está con barba, está pelado, no Claro. sé. Es mucho. Eso le pasó a los chicos. Se encontraban y 2 años no le vieron a su compañero. Tuvieron que recomenzar la vinculación. Tuvieron que recomenzar. El recreo, el deporte, Todo. el intercolegial, Todo, la kermés. vida, cómo estar sentado, cómo estar hablando, cómo estar con el otro, cómo jugar, cómo hablar, cómo levantar la mano, cómo pedir. Cosas simples parece, pero que se perdieron en el escenario de la virtualidad, donde hacíamos lo que más o menos queríamos cuando queríamos. Sí. Y fíjate vos, este año, la primera vez que en la escuela, por primera vez van a la escuela a 3 grados. Primero, segundo y tercero. Nunca antes habían ido. Nunca se fueron. ¿Qué? O sea, un alumno de 3er grado de este año es la primera vez que se va a la escuela. O sea, lo que vos aprendías en el 1er grado, estás aprendiendo en el 3er grado. O sea, es de mucho conflicto, por un lado. Y por otro lado, el niño en la soledad. El humano necesita de otro humano para aprender las cuestiones fundamentales de la vida. Se aprenden conviviendo, pero además la educación es dice un autor, la transformación estructural de una persona en la convivencia. Claro. Entonces, vos te vas transformando en la medida que convivís. Y si no convivís, o conviviste solo, ¿con qué? Atender la tecnología o la digitalidad. ¿Cuántas identidades podés tener en ese mundo? Infinitas. Infinitas. ¿Eh? O sea, uno, para construir tu identidad, vos construís en la medida que yo me vinculo contigo y contigo Sí. no hablamos de música, después con él, hablo de básquetbol con él, Bien. hablo de fútbol. Y aquí, un mundo que además, la exclusividad. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los basquetbolistas. Entro ahí y solo básquetbol, todo el mundo, estoy todo el día solo. No descubro que hay futbolistas, no descubro que hay voleibolistas, nos aisló. nos aisló totalmente. Bueno, ¿se vuelve esto? ¿Cómo? Se vuelve. Sí. Por eso que la presencialidad es clave. Claro. Eso aprendió el mundo, pero no Paraguay, el mundo mundo. aprendió la necesidad de la presencialidad. Y de hecho la escuela en el mundo no ha parado. Ni se les ocurre parar porque tienen las dificultades en todo el mundo. Es complejo, no es tener la tecnología nomás, sino que se pierdan estas situaciones humanas que son esenciales. Aprender a ser humano se aprende en la convivencia. No hay otra manera. Y son cuestiones esenciales para desarrollarnos. Antes que se me vaya el tiempo, y sé que esto va para otro programa, pero hay una tendencia a hasta casi un pánico por el tema de posibles abusos infantiles. Siempre existió este problema, el bullying también. ¿Qué sugerencia vos le das a los padres que están con este tema? ¿Cómo abordar el tema sin caer en cuestiones hasta casi emotivas, pasionales? Sí. Aquí el problema que tenemos es que nosotros separamos la vida afectiva y la afectividad de nuestra corporalidad. Y parece que son 2 mundos distintos. Nosotros de la corporalidad no queremos hablar, no queremos tocar, no queremos hacer nada con nuestro cuerpo. Y queremos desarrollar una afectividad fuera de esta estructura. Ese es el primer gran problema que tenemos. Porque no le enseñamos a los niños qué está bien, qué está mal y cómo funciona el cuerpo para respetarlo y cuidarlo. Sí. Lo segundo, un niño que no es respetado en su ser no va a poder respetar a otro. Y el respeto en su ser es tenerlo como un legítimo. Es decir, yo siempre digo, construimos unas cajitas donde nuestros hijos tienen que entrar para que le podamos ver. Si no entran a la cajita, nuestros niños no son vistos. Un niño que no es visto en su potencialidad es un niño que no existe y que adquiere violencia y que va a replicar lo mismo. Es decir, va a ser incapaz de verle a otro como un humano. Y ese es el peligro que después desencadena en que podamos abusar de cualquier situación y por supuesto también de la física. Ya, esto coincide con lo que me dijo un padre hace poco. En la casa está el gran tema primero, y después en la institución. ¿Coincidís con eso? Sí, coincido. Ajá. En la casa empieza porque el niño tiene, cuando va a la escuela,
4 o 5 años de construcción de un modelo vincular relacional, Sí. que es el que va a ser primario en sus posteriores relaciones. Se puede modificar, pero primariamente va a estar ese vínculo ahí, esa manera de vincularse, de ver el mundo, de dialogar. Por eso que es fundamental esa gestión familiar en los primeros años, no nos podemos correr de ahí. Ujú. Ya, y cerrando ese tema, hubo casos que incluso llevaban a la justicia. Fácil de opinar de afuera. Todo el mundo dice que se han hecho esto, que se han hecho aquello. Pero realmente ustedes trabajan con el ministerio, un protocolo. ¿Cuál es el camino que debe seguir una institución cuando se declara una situación así en un colegio? Sí, ahí hay varias distinciones que hacer. Cuando ocurre dentro de la institución hay un protocolo que hay que trabajarlo con el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Niñez, que hay que trabajarlo también. Ahí automáticamente ya se desarrolla la fiscalía y bueno, hay Claro. todo un contexto de intervención escolar que tiene 3 ejes. El jurídico, digamos, Sí. que es el que estamos hablando, pero tiene después el educativo y el psicológico. Correcto. Estos 2 yo no escuché. Mm. Nuestra sociedad es solo punitiva. Sí, castigo, fiscalía, Solo de castigo, cárcel. ya entró la fiscalía, todo el mundo preocupado, que si se esto, que si lo otro. ¿Cuándo pensamos en lo educativo? ¿Cuándo pensamos en lo psicológico? Se habló, se vio, y ahí es donde a veces no damos respuesta, y ahí es donde la gente necesita la respuesta. Los niños necesitan la respuesta más en el ámbito psicológico y pedagógico que en el jurídico. Claro. No estoy diciendo que no al jurídico, No, claro. pero si me decís en un orden de prioridad alguien que fue abusado, lo que necesita es lo psicológico, lo que necesita es recomponerse, lo que necesita es volver. Inclusive al tratarse de menores, también el supuesto abusador. Y siempre, claro. Con más razón todavía. Con más razón todavía. Entonces vos tenés los dos intervinientes que necesitan fundamentalmente un apoyo psicológico y pedagógico. No estamos pensando en eso. Y yo no escuché, Mario. Escuché muy poco. Interesante. Y lo otro, finalmente, la violencia. Aparecieron casi como una especie de epidemia de amenazas, inclusive en imitación a modelos extranjeros que acá no conocemos mucho. Sí. Vamos a meter bala al colegio, uno que dejó una vaina servida, otro que dejó un arma vacía. De repente es como que nos dimos cuenta que los chicos nuestros también pueden entrar en una dinámica que solo creíamos era del primer mundo. ¿Por qué está pasando eso? Yo creo que nosotros somos una sociedad violenta. Lo éramos, solo que no le aplicábamos los métodos que hoy a través de la comunicación, la globalización, empezamos a ver que hay en otros países, que son las armas y este tipo de situaciones. Pero sí somos una sociedad violenta. Eso se puede ver en el modo que tenemos de expresarnos y de convivir. Se puede ver incluso en la poca oferta que hay para la canalización de las acciones. Por ejemplo, no hay parques para que los niños puedan ir a jugar, no hay plazas suficientes para que los chicos puedan estar y las familias también. Es decir, es una sociedad contenida y de repente hace grandes explosiones. Y hace explosiones internas dentro de la misma familia incluso, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, al no tener los mecanismos como sociedad, también somos una sociedad que le falta mucho trabajar la salud mental. Somos uno de los países con el mayor índice de suicidio juvenil. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si eso es el resultado de una sociedad violenta y no encontramos los recursos, el medio y la forma para tener acciones que ayuden a nuestros jóvenes a salir de ahí. Estimado País Ramírez, vamos a tener que hacer varios programas, no sé, vamos a tener que inventar otra vez cuentas claras, algo vamos a tener que hacer porque dejaste varios temas picando para desarrollar en programas completos. El suicidio juvenil también es un tema que tenemos que animarnos a hablar del tema. Sí. No es fácil, pero sí, y cada vez con mayor presencia, incluso en círculos urbanos muy conocidos, ¿no? No es una cosa que pasa allá lejos. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de eso. Paraguay, igual, con todo esto que hablamos, ¿tiene salida? Y somos muy creativos los paraguayos, eso es lo que a mí me resulta a veces reconfortante. Tenemos pros y contras, somos muy creativos, somos creadores y sabemos vivir en la adversidad. Es increíble cómo nos reconstruimos todo el tiempo. Y eso tiene, por un lado, es bueno y por otro lado, bueno, hace que los procesos tarden demasiado tiempo en instalarse. De hecho, salimos de 2 guerras así. Exactamente. Bueno, o sea que tampoco se pierde la esperanza. No, este es un país fantástico. Para mí es un país maravilloso por la gente, por lo que tenemos. Somos tremendamente emotivos, nos cuidamos, nos queremos, pero necesitamos
desarrollar, porque yo sí creo que hay un gap, un desfasaje muy grande entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones, que no le entendemos ese modo de funcionar de las nuevas generaciones, y eso puede generar una escalada de violencia inusitada para esta sociedad. Las reflexiones de Luis Fernando Ramírez, conocido como Paí cariñosamente, un gusto hablar con él. Es siempre desafiante, siempre, como todo docente, deja preguntas más que respuestas que todos podemos hacernos hoy en casa y seguir hablando de esto. Paí, gracias por venir, disfruté mucho esta charla. Igualmente, Mario, un placer estar aquí contigo. Luis Fernando Ramírez, hoy conversando la noche aquí en Mega TV. Hasta pronto.